Durante casi 2 años le repetí a todo el mundo la misma historia, que mi hijo viajaba por trabajo. Eso era lo que su esposa me decía, y yo lo creí, o quise creerlo. Laura siempre había sido amable conmigo, demasiado correcta, demasiado pendiente de todo. Nunca levantaba la voz, nunca se equivocaba, pero una mañana de sábado en el mercado del pueblo, todo empezó a romperse. El mercado de San Isidro había sido mi refugio desde que enviudé. A mis 64 años, caminar entre los puestos era lo único que todavía me hacía sentir parte del mundo. Elegía frutas, hablaba del clima, escuchaba chismes, viejos que no importaban. Ese día el aire era fresco, de otoño, y por un instante pensé en mi esposa Clara, en cómo me tomaba del brazo mientras nuestro hijo corría entre los puestos pidiendo dulces. Ahora caminaba solo. Estaba revisando unas manzanas cuando sentí que alguien me observaba. No fue una mirada normal, fue una sensación incómoda, como un peso en la nuca. Me giré despacio y vi a un hombre joven con uniforme de mensajería. Estaba pálido, nervioso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó los ojos. Se acercó después de unos segundos eternos. «¿Usted es el señor Martín Salgado?», preguntó en voz baja. Asentí. «Soy el padre de Daniel Salgado», añadió él como si confirmara algo que ya sabía. «No puedo seguir guardando esto». Miró alrededor con miedo y me puso un paquete pequeño en las manos, envuelto en papel marrón. «Véalo usted solo», susurró. «La verdad importa, aunque duela». Quise hacerle preguntas, muchas, pero ya se alejaba entre la gente. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil, sosteniendo ese paquete mientras la vida seguía alrededor. Personas comprando verduras, niños corriendo, risas, todo igual, pero yo sentía que algo se había torcido para siempre. Volví a casa sin encender la radio. El silencio me parecía más honesto. El paquete iba en el asiento del copiloto, como si pesara más de lo que mostraba. Durante los 15 kilómetros hasta el rancho, mi cabeza no paró. ¿Qué tenía ese hombre que ver con mi hijo? ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué parecía tener miedo? Mi casa estaba al final del camino de tierra, rodeada de campos que habían sido de mi familia por generaciones. Allí había vivido con Clara. Allí había crecido Daniel. Desde que ella murió, el silencio se había vuelto espeso, casi doloroso. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina. La misma mesa donde comimos durante años, donde mi hijo hizo tareas, donde Clara amasaba pan los domingos. Me senté frente a él varios minutos sin tocarlo. Mis manos temblaban. Dentro había 3 cosas: una memoria USB, una carta doblada y una fotografía. La foto me quitó el aire. Era Daniel, mi hijo, delgado, con barba descuidada, los ojos hundidos. Estaba de pie frente a una pared gris, sosteniendo un periódico. La fecha se veía clara, 12 de marzo de ese mismo año. No estaba en ningún país lejano. No había rascacielos ni hoteles de lujo. Solo una pared fría y una mirada apagada. La carta estaba escrita con letra apretada. «Señor Salgado, mi nombre es Rubén Álvarez. Trabajo como repartidor. Durante el último año hice entregas regulares a una residencia privada a nombre de Laura Benítez, su nuera». No seguí leyendo todavía. La memoria USB parecía mirarme. Encendí el viejo portátil de Clara, el que ella me había regalado para hablar con Daniel cuando viajara. Sentí una ironía amarga al hacerlo. Inserté la memoria. Aparecieron varios archivos de video. Abrí el primero. Mi propia cocina apareció en pantalla. Era mi casa, grabada desde arriba. La Montsony fecha marcaba una tarde en la que yo no estaba. Vi a Laura entrar con su llave, ir directo al armario donde guardo documentos importantes. Fotografió papeles, uno por uno, con calma. 4 minutos después se fue. Abrí otro video, luego otro. En todos hacía lo mismo. Revisaba, fotografiaba, anotaba. El último archivo era un informe médico. Paciente, Daniel Salgado Ruiz. Centro, residencia El Robledal. Diagnóstico, deterioro cognitivo severo. Tutora legal,
Laura Benítez. La fecha de ingreso coincidía exactamente con el supuesto viaje de trabajo. Me quedé sentado, sin moverme, entendiendo por fin algo terrible. Mi hijo no estaba viajando, nunca lo había estado, y yo había ayudado a esconder la mentira. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al viejo portátil, viendo una y otra vez los videos hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. Cada nuevo detalle me dolía más que el anterior. Laura entrando con total seguridad, revisando los cajones de Clara, tocando las cosas de mi esposa como si fueran suyas. En uno de los videos incluso la vi abrir la cajita donde Clara guardaba las joyas de su madre. Las miró, las contó y las volvió a dejar en su sitio. Nada robado, solo registrada, analizada, como quien estudia un mapa. Cuando la luz del día empezó a iluminar la cocina, sentí una claridad distinta, peligrosa. Ya no era miedo. Era una determinación que me quemaba por dentro. Si todo aquello era cierto, si mi hijo llevaba más de 3 años encerrado, entonces no había tiempo que perder. Pero tenía que ser cuidadoso. Si Laura era capaz de todo eso, no podía saber que yo lo sabía. A las 8 de la mañana, mientras preparaba café, sonó mi teléfono. Era ella. «Buenos días, don Martín», dijo con su tono amable. «Me surgió un imprevisto en el trabajo. ¿Podría quedarse hoy con los niños un rato? Le prometo que no será mucho». «Claro», respondí lo más tranquilo que pude. «Encantado de tenerlos por aquí». Una hora después, Tomás y Lucía corrían por la casa. Él, con 6 años, no paraba de hablar. Ella, de 8, observaba todo con esos ojos, oscuros que siempre me recordaban a su padre. Mientras horneábamos galletas, Lucía me miró seria. «Abuelo, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó con voz baja. Sentí un nudo en la garganta. «Tu papá los quiere muchísimo», le dije, intentando mantener la voz firme, «y está haciendo todo lo posible por volver». «Pronto», Tomás intervino. «Mamá dice que papá está muy ocupado, que ya no se acuerda de nosotros». Lo abracé a los dos. «No, hijitos, su padre jamás los olvidaría. Los lleva aquí», me toqué el pecho. «Siempre». Después de jugar, los niños se fueron al jardín. Lucía dibujaba bajo el manzano. Cuando vino a mostrarme su dibujo, casi se me rompe el corazón. Había dibujado a toda la familia tomada de la mano. Ella, su hermano, yo, y un poco más arriba, una figura con alas, su abuela Clara. Pero su papá estaba separado del resto por una línea oscura. «Está lejos», me dijo, «pero pronto volverá». «¿Verdad?», asentí sin poder hablar. Esa imagen se me grabó en la cabeza. Una línea dividiendo a la familia. Y yo iba a borrarla, aunque me costara la vida. A las 6 de la tarde llegó Laura. Perfecta, como siempre. Ropa de marca, perfume caro, sonrisa impecable. «Gracias por cuidarlos, don Martín», dijo al entrar. «Usted es un ángel». «Cuando quiera», respondí fingiendo naturalidad. Mientras los niños se despedían, ella dejó caer el comentario que me confirmó sus intenciones. «Ah, por cierto», dijo con tono casual, «estoy revisando unos documentos de Daniel, unas inversiones. Pensé que tal vez Clara guardó copias en esta casa. ¿Puedo venir mañana y buscar juntas?». Puse mi cara de viejo despistado. «Claro, no hay problema, aunque no sé si tengo algo de eso». Ella sonrió. «Perfecto, mañana paso entonces». Cuando se fue, me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces traseras de su coche perderse en la oscuridad. Sabía que vendría a revisar cada rincón, pero también sabía algo que ella ignoraba. Clara había sido más lista de lo que muchos pensaban. Fui al escritorio donde mi esposa guardaba sus cosas. En el fondo del cajón, envuelta en un pañuelo, estaba una pequeña llave de 1900 latón. Recordé haberla visto antes, con una etiqueta que decía Caja 312, Banco Comunal San Isidro. En aquel entonces no le di importancia. Clara había muerto poco después y yo no tuve ánimo para preguntar. Al amanecer siguiente, conduje hasta el banco. La empleada revisó mis papeles y me llevó hasta una sala privada.
La caja 312 era pequeña, pero sentí su peso al sostenerla. Dentro había un sobre dirigido a mí y varios documentos legales. Abrí el sobre. La letra era inconfundible, la de Clara. Mi querido Martín, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Tal vez... Mis sospechas eran solo eso, sospechas. Pero he aprendido a confiar en mi intuición. Hay algo en Laura que no me deja tranquila. No la juzgues sin pruebas, pero tampoco la subestimes. He creado un fideicomiso para proteger a Daniel y a los niños. Si ella intenta quedarse con nuestros bienes, este documento la detiene. Confía en Julián Rivas, él sabe todo. Leí esa carta varias veces. Clara lo había presentido todo. Había dejado preparada la defensa incluso antes de morir. Las lágrimas me nublaron los ojos, pero junto con el dolor llegó una certeza. Mi esposa me había dejado las armas para pelear. Salí del banco directo al despacho de Julián, nuestro abogado y amigo de toda la vida. Cuando vio mi cara, se levantó de inmediato. ¿Qué ocurre, Martín? Le puse sobre el escritorio la carta, el informe médico, las fotos, la USB. Le conté todo. Durante más de una hora hablé sin parar. Julián escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dijo: «Tu esposa tenía razón. Este fideicomiso es sólido. Pero si lo que cuentas es cierto, estamos frente a delitos graves: fraude, secuestro, abuso de tutela». Abrió un cajón y sacó una tarjeta. «Llama a este hombre, se llama Diego Ferrer. Es investigador privado, exagente federal. Él puede ayudarte a obtener las pruebas que faltan». Tomé la tarjeta. El nombre grabado en letras negras parecía brillar bajo la luz. Sabía que desde ese momento ya no había vuelta atrás. Aquella noche, el viento soplaba fuerte sobre los campos cuando Diego Ferrer llegó al rancho. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello corto y canoso y una mirada que parecía analizarlo todo en silencio. Antes de tocar la puerta, lo vi desde la ventana rodeando la casa con un pequeño aparato en la mano. Después me explicó que servía para detectar micrófonos o cámaras escondidas. Cuando al fin llamó, dijo con voz grave: «No he encontrado nada, pero eso no significa que no lo haya. Asuma que todo lo que diga aquí podría ser escuchado». Nos sentamos en la cocina, los dos hablando casi en susurros. Le mostré todo: los videos, la carta de Rubén, el informe médico, la carta de Clara y los papeles del fideicomiso. Diego los observó con calma, sin perder detalle. No hacía preguntas innecesarias. Su rostro era como una piedra, solo se movían sus ojos. Pero cuando mencioné el nombre de la residencia, el Robledal, algo cambió. Su expresión se endureció. «Conocí a una periodista», dijo. «Se llamaba Karina Duque. Hace medio año investigó esa residencia y otras parecidas. Publicó un reportaje sobre abusos en tutelas médicas. A los 2 días el artículo desapareció de Internet. 2 semanas después, la encontraron muerta, en un accidente en la carretera. Nunca hallaron al conductor». Lo miré en silencio. «¿Está diciendo que la mataron?» «Estoy diciendo que esa gente no juega limpio. Si eliminan periodistas, ¿usted cree que se detendrían ante un viejo ranchero?». Me miró fijo. «Si va a seguir adelante, debe entender en teaching qué terreno pisa». Tragué saliva, pero no dudé. «No pienso rendirme. Mi hijo sigue vivo y lo voy a sacar de ahí». Diego asintió. «Entonces haremos esto bien. Yo entraré en el Robledal. Tengo contactos. Puedo fingir que quiero internar a un familiar y ver desde adentro qué pasa. Pero no podemos apurarnos. Si sospechan, moverán a su hijo y lo perderemos para siempre». Pasó una semana. Durante esos días aprendí las reglas de seguridad operativa, como él las llamaba. No usar teléfono para hablar del tema, pagar siempre en efectivo, no confiar en nadie. Vivía con el corazón en vilo, pero con una meta clara. Una mañana, mientras arreglaba el tractor, sonó mi celular. Número desconocido. Dudé, recordando la advertencia de Diego, pero contesté. «Diga». Una voz distorsionada, casi metálica, habló al otro lado.
Deje de hacer preguntas sobre Daniel Salgado. Olvídese del asunto, vuelva a su vida y disfrute de sus últimos años en paz. Esta es la única advertencia. El teléfono se cortó. Me quedé quieto, mirando el aparato. Las manos me temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. Envié el mensaje de voz a Diego y a Julián. Era la prueba de que alguien nos estaba vigilando. Esa misma tarde, como si el destino quisiera confirmar mis temores, Laura apareció en el rancho sin avisar. Llegó con su camioneta blanca, vestida impecable, con ese aire de persona segura de sí misma. «Justo estaba por aquí», dijo al bajar. «Traje unos documentos que necesito que firmes. Son cosas médicas de Daniel». Sacó una carpeta del bolso y la dejó sobre la mesa. «Solo son formularios rutinarios. No los abrí». «Gracias. Los revisaré con calma», respondí. «No hay mucho que revisar. Son simples autorizaciones». «Aún así», dije despacio, «prefiero que Julián, mi abogado, les eche un vistazo. Ya sabes, desde que Clara murió soy más cuidadoso». Por un segundo vi algo en sus ojos, un destello de ira apenas contenido, pero enseguida volvió su sonrisa. «Por supuesto, don Martín, no hay problema». Se marchó sin más. Esa noche le envié los documentos escaneados a Julián. Me llamó 20 minutos después. «No firmes eso bajo ningún concepto», dijo alterado. «Son papeles para acceder a tu historial médico. Con ellos podrían presentarte como incapaz de manejar tus asuntos. Está preparando una tutela contra ti». «¿Como la que hizo con Daniel?», pregunté. «Exactamente, quiere controlarte a ti también». 2 días después llegó la confirmación. Un mensajero me entregó un sobre oficial del juzgado. Era una citación. Petición de evaluación de competencia mental. Demandado, Martín Salgado. Peticionaria, Laura Benítez. Leí las acusaciones con incredulidad. Olvidos frecuentes, confusión, paranoia, duelo. Prolongado. Incluso había una declaración de mi doctora diciendo que me notaba distraído. Todo era mentira. La audiencia se fijaba para 3 semanas más tarde. Si Laura ganaba, se convertía en mi tutora legal, con control total de mis bienes y del rancho. Yo sería otro prisionero, como mi hijo. Llamé a Julián de inmediato. «Es un ataque en toda regla», me dijo. «Debemos demostrar que la tutela de Daniel es falsa antes de esa fecha. Si logramos eso, se cae todo su caso. Pero tenemos solo 21 días, Martín». Cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo. Diego seguía infiltrándose, buscando pruebas. Julián preparaba la defensa. Y yo fingía ser el mismo viejo despistado de siempre para que Laura no sospechara. Dormía poco, comía menos, pero dentro de mí crecía algo que no sentía desde la juventud. Coraje. Mi hijo estaba vivo, y yo no iba a dejar que nadie, ni siquiera una mujer tan fría como Laura, volviera a arrebatármelo. Pasaron los días más largos de mi vida. Cada amanecer era una mezcla de esperanza y miedo. Diego me llamaba casi a diario desde distintos números, siempre breve, siempre directo. «Estoy avanzando», me decía. «No haga nada raro, no la confronte. Todavía». Julián, por su parte, trabajaba día y noche preparando la defensa. Entre los tres habíamos formado un pequeño equipo, unidos por una sola meta: salvar a Daniel antes de que fuera demasiado tarde. Faltaban 10 días para la audiencia cuando, una mañana, recibí la llamada que lo cambió todo. «Ya tengo a alguien de adentro», dijo Diego sin rodeos. «Una enfermera. Está dispuesta a hablar, pero con condiciones». «¿Hablar de qué?» «De todo. De tu hijo, del lugar, de lo que están haciendo ahí. Ven al rancho, rápido». Media hora después, una camioneta gris se detuvo frente a mi casa. Ella bajó una mujer joven, ojerosa, con el rostro pálido de quien no ha dormido bien en semanas. Tenía el cabello oscuro atado en una coleta desordenada y en la mano una memoria USB que apretaba como si fuera su única protección. «Me llamo Paula Noriega», dijo con voz temblorosa. «Fui enfermera en 1900, el Robledal, durante 4 años. No puedo testificar en público, tengo una hija pequeña,
pero ya no puedo seguir callada. Diego la dejó sentarse a la mesa. Paula respiró hondo antes de continuar. En los papeles oficiales, su hijo figura con diagnóstico de daño cerebral grave. Dicen que no puede valerse por sí mismo, pero eso no es cierto. Me miró directo a los ojos. Yo hablé con él. Está completamente lúcido. Sentí que el suelo se me movía. ¿Está seguro? Más que segura. Conversábamos a escondidas cuando podía. Me contaba del rancho, de sus hijos, de usted. Me pidió varias veces que le avisara si alguien de su familia preguntaba por él. Pero el director, el doctor Fabio Noguera, controla todo. Cualquier intento de comunicación se bloquea. Las cartas desaparecen, las llamadas nunca se realizan. Sacó unos papeles doblados de su bolso. Copié correos entre Noguera y su nuera, léalo. Tome la hoja. En la cabecera se veía claramente de Laura Benítez, para doctor Fabio Noguera. El mensaje decía: mantener las restricciones actuales, ningún contacto familiar hasta nuevo aviso, evitar cualquier evaluación externa. Recuerde que el diagnóstico debe permanecer sin cambios. Noguera había respondido: entendido. Seguiremos el protocolo acordado. No pude seguir leyendo. Mi vista se nubló. Paula continuó: su hijo no necesita estar internado, pero cada mes facturan como si recibiera cuidados intensivos unos $12,000. En realidad, no gastan ni la mitad. El resto lo reparten entre directivos y tutores legales. No es un error, es un negocio. Y su nuera es parte de él. Diego le preguntó si tenía pruebas. Ella asintió. Todo está aquí, dijo entregando la memoria USB. Registros médicos, nóminas, correos, documentos internos. Lo copié en mis últimos días antes de renunciar. Me advirtieron que me callara, pero ya no podía dormir sabiendo lo que hacían. ¿Cuántos casos como el de mi hijo hay ahí dentro?, pregunté. Más de una docena. Personas perfectamente conscientes, encerradas porque a alguien les conviene que sigan enfermas. Algunos llevan años, otros ya ni recuerdan el exterior. Paula lloraba al decirlo. Yo también. Sálvelo, don Martín, me pidió entre sollozos. Sálvelo a él y a los demás. Diego la llevó de regreso a su coche, asegurándose de que nadie la siguiera. Cuando regresó, dejó sobre la mesa otros papeles, planos del edificio, fotos, tomadas de noche, horarios de guardias. Tenemos lo suficiente para destruir esa farsa, dijo con voz firme, pero debemos movernos con cuidado. Esta noche habrá una videollamada familiar programada por Laura. Será a las 6. Quieren aparentar normalidad frente a la corte. Vamos a usarla para confirmar que Daniel está lúcido. Observe todo lo que haga, cada gesto. Si intenta comunicarse, lo notará. Esa tarde, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Llegué a casa de Laura antes de la hora acordada. Todo parecía preparado para una postal perfecta. Flores frescas, los niños vestidos de punta en blanco, la computadora lista en el centro de la sala. Laura actuaba con serenidad fingida, pero yo notaba cómo se le tensaban los dedos cuando ajustaba la cámara. La pantalla se iluminó y ahí estaba él, Daniel, más delgado, con el rostro pálido y ojeras profundas, pero sus ojos, esos ojos eran los de siempre, claros, atentos, llenos de vida. «Hola, papá», dijo con voz ronca. Yo apenas pude responder. «Hola, hijo». Me temblaba la voz. «Te extrañamos mucho». Lucía y Tomás saltaron frente a la cámara, hablándole emocionados. Él les sonrió. Les preguntó por la escuela, por los animales del rancho, por el perro. Cada respuesta suya era coherente, exacta, ningún signo de confusión. Laura caminaba detrás del monitor, fingiendo organizar cosas, pero yo sabía que vigilaba cada palabra. Entonces, Daniel me miró, directo a los ojos, y lo vi hacerlo. 3 parpadeos lentos, un gesto leve sobre el pecho, justo donde solía tocarse cuando quería decir «te quiero», sin palabras. Luego movió apenas los labios, sin emitir sonido. Pero entendí lo que decía. «Estoy bien. Ayúdame». Tuve que contener las lágrimas.
Era su forma de decirme que seguía consciente, que no se había rendido. Cuando la llamada terminó, Laura apagó la computadora y sonrió satisfecha. «Fue bonito, ¿verdad?», comentó. «Daniel se ve muy bien con su tratamiento». No respondí. Por dentro, algo ardía con más fuerza que nunca. Esa noche, cuando volví al rancho, el teléfono sonó. Era Julián. «Martín, tengo malas noticias», dijo con voz grave. «Rubén Álvarez, el mensajero que te entregó el paquete, murió hace 3 días. Accidente de tráfico». Me quedé helado. «¿Accidente?». De madrugada, solo su coche, sin testigos, no necesitó decir más. Yo entendí. Lo habían silenciado. Miré por la ventana hacia la oscuridad del campo y supe que no había marcha atrás. Si querían asustarme, habían fallado. Esa muerte no sería en vano. Iba a llegar hasta el final, por mi hijo, por Clara, por Rubén y por todos los que aún estaban presos en ese lugar maldito. El día de la audiencia amaneció gris, con un cielo tan bajo que parecía aplastar los campos. Dormí apenas 1 hora, con la cabeza llena de pensamientos que no se apagaban. Me puse el mismo traje negro que usé en el funeral de Clara, como si fuera una armadura. No era un día cualquiera. Era el día en que mi verdad y las mentiras de Laura se enfrentarían cara a cara. El Palacio de Justicia del Condado se alzaba imponente en medio de la ciudad, con sus columnas blancas y sus ventanales antiguos. Adentro olía a madera encerada y a papeles viejos. Caminé por el pasillo sintiendo que cada paso resonaba más fuerte de lo normal. Julián me esperaba ya en la sala, rodeado de carpetas y documentos. Me estrechó la mano con fuerza. «Pase lo que pase hoy, Martín», me dijo, «mantén la calma. La verdad está de nuestro lado». Cuando la jueza entró, todos nos pusimos de pie. Era una mujer mayor, de rostro severo y ojos grises. Tenía fama de justa, pero también de no tolerar mentiras. Me senté frente a ella y al otro lado del pasillo central vi a Laura, impecable, vestida con un conjunto azul oscuro, el cabello recogido, el gesto preocupado que habría convencido a cualquiera. A su lado, 3 abogados revisaban papeles con aire de superioridad. Al verla fingiendo compasión, me dieron ganas de gritar. La abogada principal, una mujer llamada Beatriz Torres, se levantó y empezó con un discurso lleno de falsedades. «Su señoría», dijo con tono suave, «venimos aquí por el bienestar de un hombre que ha perdido la capacidad de cuidar de sí mismo. En los últimos meses, don Martín Salgado ha mostrado signos claros de deterioro mental, ha olvidado citas, ha hecho acusaciones delirantes contra su nuera y ha mostrado un comportamiento errático y paranoico. Todo indica que necesita protección legal». La escuché en silencio, apretando a los puños. Cada palabra era una daga. Mencionó a la doctora que había firmado informes falsos, habló de mis ataques de confusión y de mis ideas de persecución. Incluso, añadió, asegura que su hijo Daniel está secuestrado por su propia esposa, cuando en realidad recibe tratamiento médico especializado. Cuando terminó, se sentó con una sonrisa triunfante. La jueza tomó nota, sin mostrar emoción. «Licenciado Rivas tiene la palabra», dijo con voz firme. Julián se levantó despacio. Su tono era tranquilo, pero su mirada encendida. «Su señoría, la realidad es exactamente la contraria. Mi cliente no es un anciano confundido. Es un hombre que ha descubierto una trama criminal. La señora Benítez no solo engañó a toda la familia durante años, sino que también mantuvo a su esposo recluido ilegalmente en una residencia, mientras intentaba quedarse con los bienes familiares». Beatriz saltó. «Protesto, señoría. Es una acusación gravísima y sin pruebas». La jueza levantó la mano. «Silencio. Quiero ver a dónde lleva esto». «Continúe, licenciado». Julián asintió y conectó su computadora a la pantalla del tribunal. «Su señoría», dijo, «estos son videos de seguridad obtenidos del sistema que la difunta esposa de mi cliente instaló en su casa. La imagen llenó la pantalla. Era mi cocina. Vi a Laura entrar con su llave,
revisar cajones, fotografiar documentos. El video tenía fecha y hora. Luego, otro y otro. En todos hacía lo mismo, moviéndose con precisión, sin prisa. La sala entera guardó silencio. Hasta la jueza se inclinó hacia adelante. Estas grabaciones, continuó Julián, demuestran una intrusión sistemática y deliberada. Y ahora explicaré por qué. La señora Benítez falsificó un diagnóstico médico para obtener la tutela de su esposo, Daniel Salgado, hace 3 años. Desde Miró. Entonces, él ha estado encerrado en la residencia El Robledal sin necesidad médica alguna. Tenemos pruebas directas. Beatriz se levantó furiosa. Eso es mentira. El señor Salgado está incapacitado. Sacarlo podría matarlo. La jueza golpeó la mesa con la masa. Basta. Si el señor Salgado está tan enfermo como usted afirma, una evaluación independiente lo confirmará. Se volvió al alguacil. Ordeno que el paciente Daniel Salgado sea trasladado hoy mismo a este tribunal para una evaluación psiquiátrica por un experto forense. Suspendemos la audiencia hasta las 2 de la tarde. El sonido de la masa retumbó en la sala. Laura se quedó pálida. Sus abogados cuchicheaban entre ellos, buscando desesperados una salida. Pero ya era tarde. A las 2 en punto, el portón de la sala se abrió. 2 enfermeros empujaban una silla de ruedas. Y ahí estaba mi hijo, vivo, consciente, los ojos fijos en mí. Sentí que el alma se me partía de emoción. Se veía delgado, con ojeras, pero había luz en su mirada. La jueza ordenó que el doctor Álvaro Roca, psiquiatra forense, diera su informe. «He evaluado al señor Salgado», dijo el médico con voz firme. «Está completamente lúcido, comprende su situación, razona con claridad y no muestra señales de daño cognitivo. En mi opinión profesional, no necesita tutela legal». Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó otra vez con la masa. Silencio. Luego miró a Daniel. «Señor Salgado, ¿entiende usted por qué está aquí hoy?» «Sí, señoría», respondió él con voz ronca pero firme. «Estoy aquí porque mi esposa me encerró en una residencia con un diagnóstico falso, después de empujarme por las escaleras durante una discusión. El aire pareció desaparecer. Nadie se movía. Cuando desperté en el hospital», continuó Daniel, «ella ya tenía mi tutela. Le dijo a los médicos que yo deliraba. Intenté comunicarme con mi padre, pero cada intento era bloqueado. Me mantuvo prisionero 3 años, mientras usaba mi nombre para vaciar mis cuentas. Beatriz intentó hablar, pero su voz ya no tenía fuerza. Eso no es más que un recuerdo confuso». Julián levantó la mano. «Su señoría, tenemos una última prueba». Diego, sentado al fondo, se levantó y conectó otro archivo de audio. Mi voz y la de Laura se escucharon claramente. Era la conversación que habíamos tenido esa mañana, grabada con su consentimiento. «Deberías haberte quedado callado, Martín», decía ella. «Bruno nunca fue suficiente. Cuando cayó por las escaleras vi una oportunidad. Tú y tu hijo me obligaron a hacer esto». El silencio que siguió fue mortal. La jueza respiró hondo y habló con voz helada. «He escuchado suficiente». La jueza permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Todos en la sala contuvimos la respiración. Laura seguía de pie, con la cara blanca como el papel, los ojos fijos en el suelo. Cuando la jueza habló, su voz fue firme, sin temblores. «Esta corte declara improcedente la solicitud de tutela sobre el señor Martín Salgado», dijo. «Además, ordeno la apertura inmediata de una investigación penal contra la señora Laura Benítez por presunto fraude, falsificación de documentos, detención ilegal y tentativa de homicidio». El murmullo del público fue un rugido contenido. Vi cómo 2 agentes se acercaban a Laura. Ella dio un paso atrás, temblando. No pueden hacerme esto», balbuceó. «Yo solo quería protegerlos, ellos están locos, todos están locos». Intentó zafarse, pero los agentes la sujetaron. Por primera vez en años, la vi perder el control. Su máscara perfecta se desmoronó frente a todos. «¡Martín!», gritó mientras la arrastraban hacia la puerta. «Tú no sabes lo que haces.
«Esto no termina aquí». No respondí. Solo la miré irse, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Daniel, desde su silla, me miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá», susurró. No recuerdo haber llorado tanto desde que murió Clara. Lo abracé, con fuerza, sin importarme quién miraba. El tiempo, los años perdidos, todo se desmoronó en ese abrazo. Era mi hijo, de nuevo libre, de nuevo conmigo. Después de la audiencia, Julián y Diego me acompañaron a llevar a Daniel al hospital para una revisión completa. El doctor confirmó que, aunque estaba débil por los medicamentos que le habían dado, su mente estaba perfectamente sana. Esa noche lo llevé al rancho. Lo instalé en su antigua habitación, la misma donde de niño pegaba dibujos en las paredes. Todo seguía igual: los libros, la guitarra, el cuadro que pintó Clara. Cuando vio la foto de su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella lo sabía, ¿verdad?», me preguntó. «Sabía lo que Laura planeaba». «Sí, hijo», le respondí. «Tu madre fue quien dejó las pistas para que yo llegara hasta ti». Durante los días siguientes intentamos recuperar algo de normalidad. Daniel dormía mucho, comía poco, pero su espíritu se fortalecía. A veces lo encontraba sentado en el porche mirando el horizonte, en silencio. «Aún tengo pesadillas», me confesó una tarde. «Sueño que sigo encerrado, que Laura entra al cuarto y me dice que nadie me busca». «Ya pasó, hijo», le dije poniendo una mano en su hombro. «Nadie volverá a tocarte», pero en el fondo sabía que aquello no había terminado. Laura no era del tipo de persona que aceptaba perder, y menos con tanto dinero de por medio. Una semana después, Diego apareció sin avisar. Llevaba el ceño fruncido y una carpeta gruesa en la mano. «Tenemos un problema», dijo apenas lo vi. Nos sentamos en la cocina. «El caso contra Laura avanzaba bien», explicó. «Pero el director de El Robledal, el doctor Noguera, desapareció anoche. Su oficina fue vaciada, los archivos borrados, y alguien filtró tu dirección». «¿Mi dirección?», pregunté, alarmado. «Sí, alguien del juzgado, probablemente comprado. No quiero asustarte, pero si Laura tiene aliados afuera, podrían intentar algo para silenciarlos a ustedes dos». Miré a Daniel, que escuchaba en silencio. Su rostro se endureció. «No pienso volver a esconderme», dijo con voz firme. «Si quieren venir, que vengan, pero esta vez no me van a encerrar». Diego asintió. «Aún así debemos ser precavidos. Instalé cámaras alrededor del rancho y un sistema de alarma. Si algo raro ocurre, salgan por la puerta trasera y sigan el camino hacia el viejo granero. Ahí los recogeré». Durante las noches siguientes, dormíamos con un ojo abierto. Cada ruido del viento me ponía en alerta. Hasta los perros parecían más nerviosos. Una madrugada, cerca de las 3, escuché algo. El sonido de un motor que se apagaba en la distancia. Me asomé por la ventana. Una camioneta negra estaba estacionada en el camino con las luces apagadas. Desperté a Daniel. «Alguien está afuera». Él se levantó enseguida. Tomé mi vieja escopeta de casa y bajamos despacio las escaleras. Desde la ventana del comedor vimos 2 sombras moverse cerca del granero. Diego había tenido razón. La alarma del sistema se activó sola. El sonido fue ensordecedor. Las sombras corrieron hacia el vehículo y arrancaron a toda velocidad. Disparé al aire solo para advertirles. El eco se perdió entre los campos. Diego llegó 15 minutos después, seguido de una patrulla local. Encontraron huellas de neumáticos, una lata de gasolina y un bidón vacío. Querían incendiar el granero. «Un mensaje», dijo Diego revisando el terreno. «Quieren que sepan que siguen vigilándolos». El sheriff local tomó nota, pero no parecía muy convencido. «Probablemente unos ladrones», murmuró. Diego, en cambio, no dudaba. «Esto no fue al azar, fue un intento de intimidación». Los días siguientes fueron de tensión constante. Daniel no se separaba de mí, y yo no dejaba de pensar que, aunque Laura estaba presa, alguien más seguía moviendo los hilos. No era solo ambición, era una red entera de corrupción. Esa noche, mientras cerrábamos las ventanas, Daniel me dijo algo que me heló la sangre.
Papá, Laura no actuaba sola. En el Robledal escuché a Noguera hablar por teléfono. Mencionó a un nombre, Elena Vargas. Decía que ella era quien manejaba todo, que sin su permiso nadie tocaba un expediente. ¿Quién es esa mujer?, pregunté. No lo sé, pero tenía poder. Y si sigue libre, esto apenas comienza. Nos miramos en silencio. Afuera, el viento volvió a soplar, haciendo crujir las ramas del viejo roble. Yo sabía, sin que hiciera falta decirlo, que esa noche era solo la calma antes de otra tormenta. El nombre Elena Vargas comenzó a perseguirme como una sombra. Diego se dedicó a investigar y lo poco que descubrió era inquietante. No aparecía en registros públicos, no tenía redes sociales ni domicilio conocido, pero su nombre figuraba en los documentos financieros de varias residencias privadas, entre ellas el Robledal. Todo apuntaba a que era quien movía los hilos desde las sombras. Una mañana, mientras desayunábamos, Diego llegó al rancho con el rostro más serio que nunca. «Encontré algo grande», dijo, dejando su laptop sobre la mesa. «Mira esto». En la pantalla aparecía una lista de donaciones y transferencias. La mayoría iba a parar a una fundación llamada Vidas Dignas. En teoría, era una organización que ayudaba a adultos mayores sin familia. Pero el dinero venía de cuentas relacionadas con tutelas médicas, herencias y seguros de vida. «Esta fundación es una tapadera», explicó Diego. «Las personas bajo tutela donan parte de sus bienes a la organización. Luego esos fondos terminan en empresas fantasma, y en todas ellas aparece el mismo nombre, Elena Vargas». «¿Y crees que Laura trabajaba para ella?», pregunté. «No tengo duda. Laura era apenas una pieza. Elena dirige todo un negocio de tutelas falsas, engañan a los jueces, a los médicos y a las familias. Cuando alguien estorba, desaparece». Daniel apretó los puños. «Entonces ella es la responsable de que muchos estén encerrados como yo». Diego asintió. «Y si Noguera desapareció, seguramente fue porque intentó salirse del juego. O lo hicieron callar». La noticia nos dejó helados. Durante unos segundos solo se escuchó el zumbido del viento colándose por las ventanas. «Tenemos que exponerla», dije finalmente. «Que todo el país sepa lo que está haciendo». «Sí», respondió Diego, «pero no basta con acusarla. Necesitamos pruebas sólidas, documentos firmados, testimonios y, lo más importante, mostrarle al público la historia completa». Entonces Daniel tuvo una idea. «Podríamos contarlo en Relatos de un Viejo. Ese canal tiene muchos seguidores y la gente confía en él. Si mi padre lo dice ahí, nadie podrá ocultarlo». Lo miré, sorprendido. «¿Estás seguro? Eso nos pondría en peligro». «Ya estamos en peligro, papá», contestó con firmeza. «Si callamos, ganan ellos». Diego estuvo de acuerdo. «Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Usaremos la información de Paula, los correos, los videos, todo. Pero antes debo confirmar que Elena sigue en el país. Pasaron 2 días hasta que nos dio la respuesta». «Sigue aquí», dijo Diego una tarde, mostrándonos una foto tomada en un aeropuerto. «Llegó a la capital hace 3 noches. Usa identidades falsas, pero su rostro no cambia. En la imagen se veía una mujer de unos 40 años, cabello rubio, mirada fría. Tenía ese tipo de elegancia que esconde peligro». «¿Qué hace aquí?», pregunté. «Probablemente limpiar el desastre que dejó Laura. Si está en la ciudad, va a intentar recuperar documentos o eliminar testigos». Apenas terminó de hablar, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «Don Martín», dijo una voz de mujer, suave pero firme. «No se alarme. Mi nombre es Elena Vargas. Creo que debemos hablar». Me quedé mudo. «¿Qué quiere de mí?», pregunté con cautela. «Solo que entienda que está jugando un juego que no puede ganar. Lo que pasó con su hijo fue lamentable, pero ya se resolvió. No busque más. Piense en su nieta y en su nieto. Ellos merecen crecer en paz». «¿Me está amenazando?». «Le estoy ofreciendo un trato. Usted olvida todo esto. Yo me aseguro de que nadie los moleste. Si no, lo lamentará». Colgó sin más. La sangre se me heló.
Diego me miró. Sabía lo que había pasado solo por mi cara. «Ya te encontró», dijo en voz baja. «Esto se pondrá feo». Esa noche no dormimos. Diego montó guardia con su arma lista y Daniel revisó los archivos una vez más. A medianoche escuchamos ruidos en el patio trasero. Salimos con linternas, pero no vimos a nadie. Solo encontramos una nota clavada en la puerta con un cuchillo. En letras grandes decía, «Última advertencia». Al día siguiente, Diego llevó la nota al sheriff, pero el hombre se limitó a decir, «Sin huellas, sin testigos, no puedo hacer nada». Entendimos que estábamos solos. Fue entonces cuando decidí hacerlo público. Grabamos el primer video en el granero con Daniel a mi lado. Yo conté todo, desde la desaparición de mi hijo hasta cómo descubrí la red de tutelas falsas. Mostramos documentos, fragmentos de los videos, el testimonio de Paula con su rostro cubierto. Lo subimos esa misma noche al canal Relatos de un Viejo. En menos de 24 horas, el video superó el 1.000.000 de vistas. La gente comentaba indignada, pedía justicia, compartía nuestras pruebas. Los noticieros locales empezaron a hablar del caso, y cuando los medios nacionales tomaron la historia, ya no había forma de callarla. Pero con la atención también vino el peligro. Esa misma tarde, la camioneta negra volvió a aparecer frente al rancho. Esta vez no se escondieron, se estacionaron al otro lado del camino, con los vidrios polarizados. Diego los observó con binoculares. «Son profesionales», dijo en voz baja. «¿Vos no se irán hasta asegurarse de algo?» «¿Crees que intentarán entrar?», pregunté. «No esta noche, pero están esperando órdenes». La tensión era insoportable. Daniel insistió en quedarse despierto conmigo. «Si vienen, no los dejaremos pasar», dijo, sosteniendo la escopeta de su abuelo. El amanecer llegó, lento, cubierto de neblina. Cuando la luz empezó a aclarar los campos, la camioneta ya no estaba. Solo quedaban las marcas de sus llantas sobre el barro. Diego sonrió con cansancio. «Se fueron, pero volverán». Y tenía razón, porque al día siguiente, mientras revisaba el correo, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una sola fotografía, una imagen tomada desde lejos, donde se veían Lucía y Tomás jugando en el jardín de la escuela. Detrás, una frase escrita con tinta roja. «No todos los finales son felices, don Martín». Sentí que el mundo se detenía al ver aquella fotografía. Las manos me temblaban tanto que la hoja casi se me cayó. Mis nietos, Lucía y Tomás, jugando inocentes, sin imaginar el peligro que los acechaba. Daniel, al verme pálido, me arrebató el sobre. Cuando leyó el mensaje al reverso, su rostro cambió. Sus ojos, que tanto habían sufrido, se encendieron con una rabia que nunca le había visto. «No van a tocarlos», dijo entre dientes. «Te lo juro, papá, no van a tocarlos». Diego llegó minutos después. Le mostramos la foto y se quedó en silencio unos segundos. «Esto ya pasó el límite», murmuró. «Van por los niños. Eso significa que Elena está desesperada. Si se siente acorralada es capaz de cualquier cosa». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Primero los sacamos de aquí», dijo con firmeza. «¿Dónde están ahora?» «En casa de una amiga de Clara, en el pueblo», respondí. Laura solía llevarlos ahí los fines de semana. «Entonces tenemos poco tiempo. Empaquen lo esencial. Nos vamos ya». En menos de media hora estábamos en la camioneta de Diego rumbo al pueblo. Mientras avanzábamos, el silencio era pesado. Daniel iba al volante. Yo sostenía el teléfono, revisando cada mensaje. Tenía miedo de que Elena supiera hasta nuestros movimientos. Al llegar, encontramos la casa de doña Teresa, la amiga de Clara, con las persianas cerradas. Toqué la puerta, pero nadie respondió. El corazón me golpeaba el pecho. Volví a golpear, más fuerte. Nada. Diego dio un rodeo por el costado y miró por una ventana. «No hay nadie», dijo con la voz tensa. «Eso no puede ser», dije. «Ella nunca sale sin avisar». Empujé la puerta y para mi sorpresa cedió. Dentro todo estaba revuelto. Había vasos rotos en el piso, sillas caídas y en la mesa del comedor un teléfono con la pantalla encendida.
mostrando un mensaje sin enviar. Martín, se los llevaron. El aire se me fue del cuerpo. No, grité. No puede ser. Daniel me sostuvo. Tranquilo, papá. Los vamos a encontrar. Diego sacó su radio. Tengo que hacer una llamada, dijo. Conozco a alguien en la policía estatal que aún no está comprado. Si se mueven rápido, tal vez intercepten el vehículo. Mientras hablaba, yo caminaba sin rumbo por la casa, mirando las fotos familiares, los juguetes tirados. No podía dejar de pensar en las risas de mis nietos, en sus voces. La impotencia me consumía. Diego colgó después de unos minutos. La señal del teléfono de Teresa se movió hacia el norte hace 1 hora, nos informó. La están llevando por la carretera vieja, la que pasa por los túneles. Si nos apuramos, podemos alcanzarlos antes de que crucen el límite del condado. Subimos a la camioneta a toda prisa. Daniel manejaba como si la carretera le perteneciera, con los ojos fijos al frente. Yo rezaba en silencio. El viento golpeaba las ventanas y el motor rugía con fuerza. Cada kilómetro era una eternidad. En un punto del camino, Diego alzó la mano. «Frena. Ahí adelante». A lo lejos, una furgoneta blanca estaba detenida al costado del camino, medio escondida entre los árboles. Diego bajó con el arma lista, avanzando despacio. Daniel y yo lo seguimos. Cuando se acercó, golpeó la puerta del conductor. Nadie respondió. Abrió lentamente y encontró las llaves puestas y el asiento vacío. En el suelo había un peluche de Lucía. «Se los llevaron», susurró Daniel levantando el juguete con las manos temblorosas. «Estuvieron aquí». Diego revisó el interior. En la parte trasera había cuerdas cortadas y una mancha de sangre seca. «No puede ser mucha», dijo. «Tal vez se defendieron». Miró el camino de tierra que seguía más allá. «Por aquí no hay nada más que la mina vieja. Si Elena está al mando, los esconderá en un sitio apartado donde nadie mire». El sol comenzaba a ponerse tiñendo todo de rojo. Seguimos el camino unos 5 kilómetros hasta que el motor empezó a protestar. La mina abandonada apareció entre los árboles, una estructura oxidada y cubierta de maleza. El lugar olía a humedad y a óxido. «Aquí es», dijo Diego. «No hagan ruido. Entramos con linternas». Los pasillos eran oscuros. El eco multiplicaba nuestros pasos. De pronto, escuchamos algo. Un sollozo, débil, proveniente de una galería lateral. Daniel corrió hacia el sonido. Ahí, detrás de unos tablones, encontramos a Teresa amarrada y con la boca cubierta con cinta. La desatamos rápido. «¿Dónde están los niños?», le pregunté. «Se los llevaron al fondo». «Una mujer los dirigía», dijo entre jadeos. «Rubia, de ojos fríos». Dijo que esto era solo un mensaje. «Elena». Diego hizo una seña. Silencio. Un ruido metálico sonó a lo lejos. Pasos. Voces. Nos escondimos detrás de una vieja máquina oxidada. 2 hombres entraron con linternas y armas cortas. Hablaban entre ellos. «La jefa dijo que los mantuviéramos aquí hasta que llegara», dijo uno. «¿Y luego qué?», preguntó el otro. «Luego, los viejos entenderán». Cuando se alejaron, Diego susurró: «Hay 2 por lo menos, puede que más. Tenemos que actuar ahora. Si Elena llega, será tarde». Me miró directo. «Martín, quédate con Teresa. Daniel y yo vamos por los niños. Si escuchas disparos, sal con ella y pide ayuda». No quería dejarlo ir, pero sabía que tenía razón. Daniel lo siguió sin dudar. Esperé lo que parecieron horas, aunque apenas pasaron 10 minutos. Entonces los gritos comenzaron. 2 disparos, un ruido seco. Mi corazón casi se me sale del pecho. Quise correr, pero Teresa me detuvo. «Espere, ¿oír algo?» Escuchamos pasos corriendo hacia nosotros. Era Diego cubierto de polvo con el arma en la mano. «Están vivos», jadeó. «Daniel los tiene. Vámonos, rápido». Salimos por el mismo túnel por donde entramos. Afuera, el aire libre olía a esperanza. En la parte trasera de la mina, Daniel apareció con Lucía y Tomás en brazos. Estaban asustados pero ilesos.
Los abracé hasta quedarme sin aire. «Nos vieron», dijo Diego. «No tardarán en venir más. Suban al auto». Arrancamos de inmediato, mientras detrás de nosotros la mina quedaba envuelta en la oscuridad. Cuando por fin llegamos al rancho, era de madrugada. Los niños dormían, exhaustos. Diego se quedó vigilando afuera. Antes de amanecer se me acercó con el rostro sombrío. «Martín», dijo en voz baja, «uno de los hombres que vimos en la mina sobrevivió. Lo escuché por la radio de la policía. Antes de morir, dijo algo. Ella sabe dónde están». «¿Ella? ¿Elena?», pregunté. «Sí», y juró que volvería por lo suyo. Miré hacia el horizonte, donde el sol empezaba a salir. Supe entonces que la guerra con Elena Vargas apenas comenzaba. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni los gallos del rancho cantaron. Solo se escuchaba el zumbido lejano del viento entre los álamos. Dormí poco, sentado junto a la puerta, con la escopeta apoyada en las piernas. Cada crujido de madera me hacía levantar la cabeza. Sabía que Elena no se detendría. Aquella mujer no perdía. Cuando Daniel salió a la galería, tenía el rostro cansado, pero decidido. «Papá, tenemos que sacar a los niños, a los del país», dijo sin rodeos. «No están seguros aquí». «¿Y a dónde los vamos a mandar?», pregunté. «No tenemos a nadie afuera. Conozco a un excompañero que vive en Chile», explicó. «Es piloto y me debe un favor. Podría sacarlos sin levantar sospechas». «¿Y nosotros?», pregunté. «Nos quedaremos, esto debe terminar aquí donde empezó». Diego escuchó todo en silencio y luego asintió. «Estoy de acuerdo. Primero los ponemos a salvo, luego vamos tras ella». Esa misma tarde, los niños partieron con Paula Noriega, la enfermera que había ayudado a exponer el caso. Ella aceptó protegerlos temporalmente, en una zona segura. Lloré al despedirme. Lucía me abrazó fuerte. «Volveré pronto, abuelo», susurró. «Lo sé, mi vida. Sé valiente, como tu padre». Cuando el coche desapareció por el camino de grava, sentí que algo en mi interior se rompía, pero también que debía mantenerme firme. Era momento de enfrentar el monstruo que había causado tanto daño. Diego extendió sobre la mesa un mapa del condado. «He estado rastreando los movimientos de Elena», dijo. «Después del incidente en la mina, usó un helicóptero privado para trasladarse al sur. Aterrizó en una propiedad a nombre de una empresa fantasma. Inversalud. Está en las montañas, a 80 kilómetros de aquí. ¿Crees que sigue allí?», preguntó Daniel. «Sí. Esa finca es su refugio. Tiene seguridad privada, pero nada que no podamos manejar si somos cuidadosos». Miré el mapa con atención. «Vamos. Esta vez no se escapa». Al día siguiente, antes del amanecer, partimos en silencio. La camioneta avanzaba por caminos de tierra cubiertos de neblina. Diego llevaba una pistola en la cintura. Daniel, un viejo revólver que había pertenecido a su abuelo. Yo no llevaba arma, solo la determinación de un hombre que ya no temía morir. Tras 2 horas de camino divisamos la propiedad. Una mansión moderna rodeada por una cerca metálica y cámaras. Al fondo, un helipuerto y una estructura que parecía un laboratorio. «Esto no es una casa», murmuró Diego. «Es un cuartel». Aparcamos lejos, detrás de una colina. Diego usó unos prismáticos. «Hay al menos 4 guardias en la entrada y 2 patrullando el perímetro», dijo. «Si vamos por la parte trasera, hay un punto ciego cerca del generador eléctrico. Esperamos a que oscureciera. Cuando la noche cayó, avanzamos entre los árboles. Cada paso crujía sobre las hojas secas. Diego cortó la cerca con unas pinzas y nos deslizamos al interior. El olor a combustible era fuerte. Nos movimos pegados a las sombras hasta llegar al generador. De pronto, una voz sonó detrás de nosotros. «¿Buscan algo, señores?». Giramos al mismo tiempo. Un hombre enorme, con una linterna en la mano, nos apuntaba. Diego actuó, primero lanzándose sobre él. Lucharon brevemente hasta que el guardia cayó inconsciente. «Rápido», dijo Diego. «No habrá sido el único». Entramos por una puerta lateral que daba a un pasillo amplio, con piso de mármol y luces frías.
Todo olía a desinfectante. En las paredes colgaban cuadros, abstractos, fríos como el ambiente. Caminamos despacio hasta llegar a una oficina con el nombre E. Vargas, grabado en una placa dorada. Diego forzó la cerradura y encendimos las linternas. Había una computadora, documentos y un mueble lleno de carpetas. Daniel se acercó al escritorio y empezó a revisar. «Mira esto», dijo. «Registros de pacientes, transferencias, contratos, y hay fotos de varias personas. Algunos nombres coinciden con los del archivo que Paula nos dio». «Pruebas», susurré. «Es todo lo que necesitamos para destruirla». En ese momento, una puerta interior se abrió. Entró Elena Vargas. «Sabía que vendrían», dijo con voz tranquila, como si nos estuviera esperando para tomar café. Siempre los viejos tercos creen que pueden salvar el mundo. Tenía un arma en la mano, pero no la levantó. Su expresión era de control absoluto. «Usted arruinó mi negocio», continuó. «Años de trabajo, de perfección. Todo por un sentimentalismo ridículo. Usted destruyó vidas», respondí dando un paso adelante. «Mi hijo, mis nietos, docenas de familias. No volverá a hacerle daño a nadie». Elena sonrió. «¿Cree que puede detenerme, anciano? Ni siquiera sabe con quién se enfrenta». Diego apuntó su arma. «Sé suficiente. Su red se acabó. Tenemos todos los documentos». Elena suspiró casi con lástima. «¿Documentos? Ingenuos. Ustedes no entienden. Si yo caigo, otros ocuparán mi lugar. Este sistema está podrido desde arriba. Maten a una serpiente y aparecerán 3 más». De repente movió el brazo y disparó. El sonido fue ensordecedor. Diego cayó al suelo con un gemido. Daniel reaccionó disparando a su vez. La bala impactó en el hombro de Elena, que gritó y dejó caer el arma. Corrí hacia Diego. Tenía una herida en el costado, pero seguía consciente. «Estoy bien», murmuró con esfuerzo. «Agarren esos papeles y váyanse». Daniel y yo recogimos todo lo que pudimos en una carpeta y salimos corriendo hacia la salida lateral. Detrás, escuchamos pasos y gritos. Las luces de seguridad se encendieron. Corrimos entre los árboles hasta llegar a la camioneta. El motor rugió y salimos a toda velocidad. A lo lejos vimos luces rojas y azules. La policía. Diego, tambaleante pero vivo, había logrado llamar antes de que lo hirieran. Nos detuvimos en un punto seguro mientras los agentes irrumpían en la propiedad. Desde lejos vimos cómo arrestaban a varios guardias y cómo subían a Elena Vargas esposada, a un vehículo policial. Daniel apretó mi hombro. «Lo logramos, papá», pero yo no podía alegrarme del todo. Miré hacia atrás, hacia donde quedaba la mansión. Había humo, sirenas, caos. «Aún no», dije con la voz baja. «Falta que paguen todos y que el país escuche la verdad completa». Mientras el sol comenzaba a asomar, juré que lo haría aunque me costara la vida. El sol ya estaba alto cuando regresamos al rancho. El aire olía a tierra mojada, pero no sentí alivio. Diego había sobrevivido, pero su herida era grave. Lo llevamos al hospital del condado, donde un viejo, médico amigo de Julián, lo atendió sin hacer preguntas. Antes de entrar al quirófano, Diego me tomó la mano con fuerza. «No dejes que esto se pierda, Martín», me dijo con voz débil. «Esas pruebas son la llave. Haz que el mundo las vea». Asentí con lágrimas en los ojos. Él sonrió apenas y luego los médicos lo empujaron hacia adentro. Esa tarde, mientras Daniel descansaba, me quedé solo en la cocina revisando las carpetas que habíamos rescatado de la mansión de Elena. Había decenas de nombres, cuentas bancarias, fotografías de personas que habían sido declaradas incapaces por médicos, pagados. Muchos estaban muertos, otros seguían internados en distintas residencias. Era una red nacional, mucho más grande de lo que imaginábamos, y cada documento tenía la firma de Elena Vargas, con el sello de Vidas Dignas. Encendí la computadora y comencé a escanear todo. Subí los archivos a una nube segura y luego llamé a Julián. «Tenemos material para hundir a medio país», le dije. «Entonces prepárate», contestó él.
Mañana haremos una conferencia. La prensa quiere escucharte. Después de lo de Elena, el caso está en todos los noticieros. Colgué y miré el retrato de Clara sobre la repisa. Lo logramos, vieja, susurré. Tu instinto nunca falló. Esa noche Daniel se sentó conmigo en el porche. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. ¿Sabes?, dijo. Siempre pensé que el odio me iba a consumir, pero ahora siento algo distinto. No sé si es paz o cansancio. Es justicia, hijo, le respondí. No es lo mismo que venganza. La justicia te deja dormir, la venganza no. Me sonrió, pero sus ojos seguían tristes. Aún así, no puedo dejar de pensar en Diego. Le debemos todo. Saldrá de esta, le dije, más para convencerme a mí mismo que a él. El amanecer siguiente fue un torbellino. Periodistas en la entrada del rancho, patrullas, cámaras. Julián llegó con su maletín y un grupo de reporteros. Daniel y yo preparamos el video final, donde mostraríamos todo: los correos, las facturas, las grabaciones de Elena, las pruebas de los sobornos. Lo transmitimos en directo desde Relatos. De un viejo. Mi voz temblaba, pero hablé con el corazón. Durante años, estas personas se aprovecharon de los más vulnerables, robaron vidas, destruyeron familias, todo en nombre de una protección que no era más que un negocio sucio. Hoy decimos basta. Las imágenes aparecieron una a una, los documentos, las caras de las víctimas, los nombres de los cómplices. La gente empezó a compartir el video, a comentar, a exigir justicia. En pocas horas, era tendencia en todo el país. Sin embargo, mientras las cámaras se apagaban, Diego me llamó desde el hospital. Su voz sonaba débil. «Martín, escúchame bien», dijo con esfuerzo. «Elena no estaba sola. Ella solo era una intermediaria. Hay alguien más arriba, alguien con poder político». «¿Quién?», pregunté alarmado. «El senador Álvaro Serrano», susurró. Él financiaba todo el sistema. Las residencias, las fundaciones, las tutelas. Elena trabajaba para él. ¿Estás seguro? Totalmente. Encontré transferencias directas desde su cuenta. Pero hay algo más. Me temo que ya lo sabe. Ten cuidado. Antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada, pero no respondió. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Corrí al auto y manejé hacia el hospital. Cuando llegué, todo era un caos. Ambulancias, sirenas, médicos corriendo. Una enfermera me detuvo. «Lo siento, señor Salgado. El señor Ferrer sufrió un paro respiratorio hace unos minutos. No pudimos hacer nada. Me quedé de pie, sin poder moverme. Lo habían silenciado». Sabía que no era casualidad. Esa noche, mientras Daniel dormía, revisé los documentos de nuevo. Entre los archivos había un correo que no habíamos visto. Provenía de la computadora de Elena, con asunto: «Instrucciones finales», decía. «Los contactos del senador ya están al tanto. El viejo Salgado será un mártir más si se pasa de la raya. Aseguren que el accidente parezca natural». Mi corazón dio un vuelco. Querían matarme. Al amanecer, la Policía Federal se presentó en el rancho. El oficial al mando, un hombre joven de rostro serio, me pidió acompañarlo a la ciudad para declarar. «Necesitamos su testimonio para procesar a la señora Vargas», dijo. «Es importante que venga ahora». Algo en su tono no me gustó. Demasiada prisa, demasiada insistencia. Miré a Daniel, que me devolvió la mirada con sospecha. «Lo siento, oficial», le dije, «pero no puedo salir del rancho sin hablar con mi abogado». El hombre me observó en silencio, luego asintió con frialdad. «Como quiera. Pero recuerde, no puede esconderse para siempre». Cuando se marcharon, Daniel cerró la puerta con llave. «No eran policías, papá», dijo en voz baja. «Vi el logo en el coche. Es de seguridad privada». Comprendí que Diego tenía razón. El poder detrás de todo era más grande de lo que imaginábamos. Esa misma noche, un mensaje anónimo llegó a mi correo. «Si quieres justicia de verdad, ven solo mañana al Puente Viejo. Lleva las pruebas. No confíes en nadie». Un amigo de Diego. Daniel quería acompañarme, pero no.
Lo permití. Si esto es una trampa, no arriesgaré tu vida, le dije. Y si no lo es, podrían matarte a ti, respondió con rabia. Nos quedamos mirándonos un largo rato. Sabíamos que tal vez no habría una segunda oportunidad. Antes de dormir, grabé un último video. Lo dejé programado para publicarse en 1960, caso de que no regresara. Si están viendo esto, dije mirando a la cámara, es porque la verdad tuvo un precio, pero no se callen. No dejen que la oscuridad gane. Cuando terminé, apagué la luz y me quedé mirando el retrato de Clara. Mañana, vieja, susurré. Mañana sabremos si todo valió la pena. Y, así con el amanecer acercándose y el miedo latiendo en el pecho, supe que al día siguiente me enfrentaría al poder que había estado detrás de todo desde el principio. La madrugada era fría y silenciosa cuando salí del rancho. El aire olía a lluvia y el cielo todavía estaba oscuro, apenas iluminado por una luna pálida. Llevaba la carpeta con las pruebas apretada contra el pecho. En el bolsillo interior del abrigo guardaba un pequeño grabador que Diego me había dejado, por si las cosas se ponían feas. Conduje hasta el puente viejo, ese que cruza el río seco y que ya nadie usa. Las ruedas del coche crujieron sobre la grava. El sitio estaba desierto, solo el sonido del agua lejana y el viento entre los árboles. Apagué el motor y esperé. Pasaron 15 minutos antes de ver luces acercándose. Un auto negro se detuvo al otro extremo del puente. Bajó un hombre alto, trajeado, con un abrigo largo. No necesitó presentarse. Lo reconocí por las fotos que había visto en los noticieros. Era el senador Álvaro Serrano. «Veo que es puntual, don Martín», dijo con voz tranquila, casi amable. «Diego Ferrer tenía razón sobre usted, un hombre testarudo. Y usted es el que mueve los hilos», respondí sin esconder mi rabia. Elena Vargas solo era su marioneta. El senador sonrió, dando un paso más cerca. Marioneta no, socia, pero era imprudente. Se dejó llevar por la ambición. Usted la expuso, y eso me obligó a intervenir. ¿Intervenir? Usted permitió que encerraran a mi hijo, que mataran a inocentes. Serrano suspiró como si habláramos de negocios, no de vidas humanas. Mire, viejo, usted no entiende cómo funciona el mundo. Todo esto, dijo señalando con la mano al vacío, es política, dinero, poder. Yo no mato a nadie, solo mantengo el sistema en marcha. El mismo sistema, que se alimenta de la miseria de otros, dije con voz temblorosa. Llámelo como quiera, pero le estoy ofreciendo una salida. Sacó un sobre del bolsillo y lo arrojó a mis pies. Ahí dentro hay un cheque con muchos ceros. Usted se retira, deja de hablar y podrá vivir tranquilo con su hijo y sus nietos. Le aseguro que nadie volverá a molestarlo. Lo miré a los ojos. En su rostro no había culpa, solo soberbia. Ya lo intentaron todo, le dije, pero no me vendo. Serrano sonrió, pero sus ojos se volvieron fríos. Entonces me obliga a hacer algo que no quería. Chasqueó los dedos y de entre las sombras salieron dos hombres armados. Sentí el corazón en la garganta. Dieron un paso al frente, apuntándome. Le agradezco su valor, dijo el senador, pero es mejor morir como héroe que vivir como problema. Entonces, un sonido rompió el silencio. El motor de un coche acercándose a toda velocidad. Las luces iluminaron el puente y escuché un grito familiar. «Papá, tírate al suelo». Era Daniel. En ese instante, el primer disparo retumbó. Me lancé hacia un costado. Las balas silbaron, rebotando en el metal oxidado del puente. Daniel atropelló a uno de los hombres, haciendo que el otro se dispersara. Serrano retrocedió furioso. Daniel salió del auto con el revólver en la mano. «Se acabó, senador», gritó. «Todo está grabado». El político se giró hacia mí con una sonrisa torcida. «¿Grabado? ¿Cree que eso importa? En este país la verdad se compra». Apuntó su arma, pero Daniel fue más rápido. El disparo resonó seco, cortando el aire. Serrano cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos, una mancha roja extendiéndose en su camisa blanca. Por un momento todo quedó en silencio, solo el goteo del agua del río bajo nosotros.
Daniel respiraba agitado, aún con el arma temblando en su mano. Corrí hacia él. «Hijo», le dije. «¿Estás bien?». Asintió, sin dejar de mirar el cuerpo del senador. No tuve opción. Iba a dispararte. Puse una mano en su hombro. «Hiciste lo que debías, pero tenemos que irnos antes de que lleguen sus hombres». Corrimos hacia el auto y salimos del puente. El inínome motor rugía mientras el cielo empezaba a clarear. Cuando llegamos al rancho, ambos estábamos exhaustos. Me temblaban las manos, pero sabía que no podíamos detenernos. Conecté el grabador a la computadora. En la cinta se escuchaba todo. La voz del senador, sus amenazas, su confesión. Era la prueba final. Subí el audio y los documentos a todas las plataformas posibles, al canal Relatos de un Viejo, a sitios de noticias, a redes sociales. En cuestión de minutos, el país entero escuchaba la voz del hombre más poderoso del gobierno admitiendo sus crímenes. Las repercusiones fueron inmediatas. Los noticieros interrumpieron la programación habitual. Se filtra grabación comprometedora del senador Álvaro Serrano, decían los titulares. En pocas horas, la Policía Federal anunció una investigación. Daniel y yo mirábamos la televisión en silencio. No había alegría, solo una sensación de vacío. Habíamos ganado una guerra, pero el costo había sido enorme. Diego, Clara, Rubén, tantos otros que nunca volverían. Esa noche, mientras el país hervía con la noticia, se escucharon sirenas acercándose al rancho. Me asusté, pero no era para arrestarnos. Eran agentes federales de verdad, los mismos que habían recibido las grabaciones. Uno de ellos, una mujer de rostro amable, se acercó. «Señor Salgado», dijo, «venimos por su seguridad. El senador Serrano ha sido dado por muerto. Sus hombres están siendo detenidos, pero algunos aún andan sueltos. Deben venir con nosotros hasta que esto se calme». Miré a Daniel. «No pienso esconderme más», dije. «Ya terminé de correr». Ella asintió. «Entiendo, pero al menos permítanos escoltarlos. El país les debe demasiado». Accedí. Esa noche dormimos por primera vez sin miedo. Afuera, 2 patrullas vigilaban la entrada. Antes de cerrar los ojos, Daniel me dijo en voz baja: «Papá, lo hiciste. Lograste lo que nadie creía posible». «No, hijo», le respondí. «Lo hicimos los dos, y también tu madre, desde donde esté». Me abrazó y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Sin embargo, cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, una idea me rondaba la mente. El senador estaba muerto, sí, pero su red había sido demasiado grande. Algo dentro de mí me decía que aún quedaban piezas sueltas y que todavía no era el final de nuestra historia. Pasaron 3 meses desde aquella noche en el puente. El país cambió, o al menos eso decían los noticieros. El escándalo del senador Serrano sacudió todo. Arrestos, renuncias, titulares cada día. Relatos de un Viejo se volvió símbolo de verdad, un espacio donde la gente contaba sus historias, sus abusos, sus miedos. Pero para mí, el silencio del rancho seguía pesando. No había descanso para un hombre que había visto tanto horror. Daniel se recuperaba poco a poco. Las pesadillas se fueron, aunque aún despertaba sobresaltado algunas noches. Los niños regresaron por fin, una tarde de primavera. Cuando los vi bajar del coche, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, sentí que el alma se me volvía liviana. «¡Abuelo!», gritó Lucía abrazándome con fuerza. «Te extrañamos mucho». «Y yo a ustedes, mis valientes», les respondí, acariciando sus cabecitas. La casa volvió a llenarse de vida. Risas, olor a pan, ruido de pasos. Por un momento creí que la oscuridad había quedado atrás, pero la vida nunca deja las cosas tan fáciles. Un día, mientras Daniel trabajaba en el establo, me llegó un sobre sin remitente. El papel era grueso, elegante. Dentro había una carta escrita a mano. «Señor Salgado, usted cree haber ganado, pero solo destapó una parte. Lo que Elena y Serrano dirigían era una rama de algo más grande. Le aconsejo que deje de buscar.
A veces la verdad no libera, destruye. Un amigo. Sentí el viejo nudo en el estómago. Se lo mostré a Daniel esa noche. ¿Qué opinas?, pregunté. Él la leyó con atención y luego levantó la vista. Opino que no podemos vivir con miedo toda la vida. Pero si tienen razón, si esto no terminó, entonces seguiremos luchando, papá, igual que hasta ahora. Guardé la carta en un cajón. No le conté nada a los niños. Ya habían visto suficiente oscuridad. Días después, Julián vino a visitarnos. Había envejecido en poco tiempo. El caso lo había desgastado, pero se notaba orgulloso. El gobierno creó una comisión especial para revisar todas las tutelas médicas, nos contó. Gracias a ustedes, más de 50 personas fueron liberadas. Eso era lo que Clara quería, dije, que nadie más pasara por lo mismo. Esa tarde brindamos con vino casero bajo el roble. Fue un momento simple, pero lleno de sentido. Pensé en Diego y en cómo habría sonreído al vernos por fin en paz. Sin embargo, el destino aún guardaba una última carta. Una noche, mientras todos dormían, el teléfono del rancho sonó. Era un número oculto. Dudé, pero contesté. ¿Señor Salgado? Una voz femenina, suave, casi un susurro. ¿Quién habla? Una vieja conocida, digamos que alguien que sobrevivió. El corazón me dio un vuelco. ¿Elena Vargas?, pregunté, incrédulo. Una risa baja sonó al otro lado. Qué rápido reconoce las voces, don Martín. Sí, soy yo. No todo termina en prisión, ¿sabe? Algunos tenemos amigos en lugares convenientes. Me quedé sin palabras. ¿Qué quiere? Nada. Solo advertirle que su victoria es temporal. Serrano era una pieza, yo otra. Pero el tablero sigue. Usted y su hijo abrieron una herida, y las heridas sangran. Si me está amenazando, no me asusta, dije con rabia. No es una amenaza, es una promesa, respondió con una calma escalofriante. Disfrute de su paz mientras dure. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con la respiración entrecortada. Al día siguiente, le conté a Daniel. No puede ser, dijo. Vi cómo la escoltaban a prisión. Entonces alguien la ayudó, respondí. O alguien más toma su nombre. Desde ese día, reforzamos la seguridad del rancho, pero no dejamos que el miedo nos paralizara. Daniel volvió a componer música, Lucía empezó a pintar, y Tomás aprendió a montar a caballo. La vida siguió su curso entre risas, cosechas y atardeceres. A veces me sentaba frente al viejo micrófono del canal y contaba historias nuevas, no de corrupción ni muerte, sino de esperanza, de gente que sobrevivió. El público seguía escuchando. Relatos de un viejo se volvió más que un canal, un refugio para quienes necesitaban creer que la verdad, por dura que fuera, siempre valía la pena. Una tarde, mientras grababa, noté algo en la ventana. Una silueta fugaz, un reflejo metálico. Me levanté rápido, pero afuera no había nadie, solo el viento moviendo las hojas. A lo lejos, un coche oscuro se alejaba por el camino de tierra. Sentí un escalofrío, pero también una certeza. Aún nos observaban. Esa noche, Daniel y yo hablamos junto al fuego. ¿Crees que vuelva?, preguntó. Sí, respondí, pero cuando lo haga no nos encontrará indefensos. Esta vez no. Miré las llamas bailar y recordé todo el camino recorrido. La mentira, la pérdida, la lucha, la sangre. Clara, Diego, Rubén, todos los que dieron su vida por una verdad que el mundo quería enterrar. ¿Sabes, hijo?, dije con una sonrisa triste. Antes pensaba que la justicia era castigar a los culpables. Ahora sé que es algo más simple, que los inocentes puedan vivir sin miedo. Daniela asintió mirando el fuego. Entonces lo logramos, papá. Aunque nos sigan vigilando, aunque vuelvan. Nosotros ya ganamos. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Afuera, los grillos cantaban y el cielo estaba lleno de estrellas. En mis sueños, Clara sonreía sosteniendo la mano de Diego. Al amanecer, encendí el micrófono y grabé mi último mensaje para el canal. Dicen que el mal nunca muere del todo.
Tal vez sea cierto, pero tampoco muere la esperanza. Mientras exista alguien dispuesto a contar la verdad, el silencio nunca vencerá. Esta fue mi historia, la de un viejo que se negó a olvidar, y si algún día me callan, que mis palabras sigan hablando por mí. Apagué la grabadora, respiré hondo y miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a subir. El mundo seguiría siendo peligroso, sí, pero por primera vez sentí que no le debía nada al miedo, y mientras el viento soplaba entre los campos de San Isidro, supe que, aunque la oscuridad regresara, esta vez encontraría luz esperándola. Fin.